Software. Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. El software es un elemento totalmente intangible, pero que sin el cual la computadora nunca podría funcionar. Clasificación del software de acuerdo al trabajo que realizan. El software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. El software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según las funciones que realizan pueden ser clasificados en software de sistema o software de base, software de aplicación, software de programación. Software de sistema o software de base. Se llama software de sistema o software de base al conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. Por ejemplo, un programador puede ordenar a una computadora que imprima una frase en la impresora. Componer esta orden resulta muy fácil cualquiera que sea el lenguaje de programación que se utilice, pero no es tan sencilla su ejecución. Alguien debe estar informado de la necesidad de ejecutar esa orden, alguien tiene que traducirla a un lenguaje que la computadora pueda comprender. Finalmente alguien tiene que controlar el buen funcionamiento de la operación. Este alguien es el software de base, que está formado fundamentalmente por los elementos que se citan a continuación. Sistema operativo. Permite controlar y administrar todo el funcionamiento del computador. Debido a su importancia lo trataremos detalladamente más adelante. Traductores. La computadora solo puede ejecutar instrucciones en un lenguaje al que normalmente se denomina lenguaje máquina. Por ello, cualquier lenguaje de programación que no sea lenguaje máquina necesitará un proceso de traducción. Este proceso lo llevan a cabo los intérpretes y los compiladores. Ensamblador. Es un lenguaje de programación muy cercano al lenguaje máquina. Esta similitud hace que el proceso de traducción del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina se realice mediante muy pocos pasos, ya que sus sentencias guardan, en realidad, la estructura sintáctica del lenguaje máquina. Lenguaje máquina. Son instrucciones en hexadecimal que conforman las instrucciones de los microprocesadores fundamentales. Sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. Un sistema operativo realiza 5 funciones básicas. Suministro de interfaz al usuario, administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas y servicio de soporte. Suministro de interfaz al usuario. Permite al usuario comunicarse con la computadora por medio de interfaces que se basan en comandos, interfaces que utilizan menús, e interfaces gráficas de usuario. Administración de recursos. Administran los recursos del hardware como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida.
Administración de archivos. Controla la creación, borrado, copiado y acceso de archivos de datos y de programas. Administración de tareas. Administra la información sobre los programas y procesos que se están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos y comprobar el uso de estos en la CPU, así como terminar programas. Servicio de soporte. Los servicios de soporte de cada sistema operativo dependen de las implementaciones añadidas a este, y pueden consistir en inclusión de utilidades nuevas, actualización de versiones, mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos, o corrección de errores de software. Software de aplicación o aplicativo. El software de aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas, procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de base de datos, u otros tipos de software especializados como software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc. Es aquel software que permite solucionar un caso específico de automatización de un sistema de información, es decir, software para un fin concreto. Procesadores de texto. Permiten crear, componer, dar formato, modificar o imprimir documentos, permiten elaborar desde documentos simples, como cartas, oficios, memorándums, etc., hasta otros más complejos. Se les conoce también como procesadores de palabras. Ejemplos: Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice Writer, etc. Hojas de cálculo. Permiten manipular datos numéricos y alfanuméricos. Presentan una estructura de contenido dispuesto en forma de tablas, organizados a modo de columnas y filas, gracias al cual se pueden desarrollar en ellos diversas fórmulas pertenecientes a diferentes disciplinas: aritmética, trigonometría, estadística, contabilidad, etc. Ejemplo: Microsoft Excel, 4 Pro de Corel, Calc de OpenOffice, etc. Programas de presentaciones. Son aquellas aplicaciones que permiten crear el material necesario para una exposición ante un público, es decir, tanto el material visual como el impreso. Esto se realiza por medio de la creación de una presentación que está conformada por un conjunto de diapositivas, los cuales pueden tener contenido multimedia, audio más vídeo más sonido. Ejemplos: Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, etc. Programas de bases de datos. Son aplicaciones que permiten administrar y gestionar bases de datos con grandes volúmenes de información almacenada. Una base de datos es una gran cantidad de información organizada y relacionada de forma lógica. Ejemplos: Microsoft Access, MISC, etc. Programas de diseño gráfico y publicitario. Esta categoría presenta una gran cantidad de aplicaciones de diferentes disciplinas relacionadas. Por ejemplo, existen programas de diseño vectorial, en el que podrá crear y editar dibujos en base a objetos básicos, líneas, círculos, rectángulos, etc., los que podrán ser controlados por medio de nodos. Ideal para la creación de letreros, logotipos, afiches y volantes publicitarios en los que no necesariamente se requiera de fotografías. CorelDRAW, diseño de mapa de bits. Son aplicaciones que permiten crear o retocar imágenes que se forman en función a puntos o píxeles.
En este grupo encontrará diversos programas de retoque fotográfico con una diversidad de efectos que permitirán complementar el trabajo de los programas de diseño vectorial y así crear afiches, volantes, y otros materiales publicitarios con mayor calidad. Programas de maquetación. Conocidos también como aplicaciones de autoedición. Es la aplicación que permite combinar texto y gráficos con el objeto de crear un documento listo para que pueda ser reproducido en una impresora o en una fotocomposición. Ej. Adobe InDesign, Quark Express, etc. Programas de aplicaciones Internet. Se agrupan en esta categoría a todos aquellos programas que utilizan la plataforma de Internet para su desarrollo mediante el entorno de las páginas web, correo electrónico, transferencia de archivos, FTP, comunicación en tiempo real y videoconferencia, etc. Aplicaciones a medida. Son aquellas aplicaciones que son creadas por programadores para el uso de una empresa o institución en particular debido a una necesidad o requerimiento específico. Algunos ejemplos son: sistema de control de personal de una empresa, sistema de caja y bancos de una empresa o negocio, sistema de control de matrícula de alumnos de un colegio, etc. Software de programación. Software de programación. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que contiene las herramientas anteriores, y normalmente cuenta una avanzada interfaz gráfica de usuario, GUI. Ejemplos: Visual Basic, Ruby, Java, etc. Clasificación de sistemas operativos de acuerdo a su arquitectura y a su distribución. Para entender mejor las funciones del sistema operativo, podemos compararlo con la tarea que éste realiza, con el trabajo de una recepcionista de una gran compañía. El recepcionista atiende las visitas y las dirige a la persona apropiada para que resuelva sus problemas, avisa al personal requerido de las visitas y, en caso de que no estuviera libre la persona solicitada, haría esperar al visitante. Así el sistema operativo controla la entrada de programas, visitantes, en la memoria, permite el acceso del programa a la zona de memoria requerida, a la cinta, al fichero de disco, a la impresora, abre paso o no a la entrada de más programas en la memoria. Un proceso importante es la interpretación de comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. Algunos intérpretes de instrucciones están basados en texto y exigen que las instrucciones sean tecleadas. Otros están basados en gráficos, y permiten al usuario comunicarse señalando y haciendo clic en un icono. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo, SO, es un programa, software, que después de arrancado o iniciado el ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto de hardware, partes físicas, disco duro, pantalla, teclado, etc., como el software, programas e instrucciones, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. Todos las PC, portátiles, tablets, smartphone y servidores tienen y necesitan un sistema operativo. Los otros programas son llamados aplicaciones. Resumiendo, un sistema operativo es el encargado de gestionar el software y el hardware de un ordenador o computadora.
Los sistemas operativos generalmente vienen precargados en cualquier ordenador cuando lo compramos. La mayoría de la gente usa el sistema operativo que viene en su ordenador o móvil, pero es posible actualizarlo o incluso cambiar el sistema operativo por otro diferente. Los sistemas operativos utilizan imágenes y botones para poder comunicarnos con el ordenador de forma sencilla y fácil para decirle lo que queremos hacer en cada momento a nuestro ordenador. Su función principal es la de darnos las herramientas necesarias para poder controlar nuestra computadora y poder hacer uso de ella, de la forma más cómoda y sencilla posible. Tipos de sistemas operativos. Sistemas operativos para PC. Los sistemas operativos para PC u ordenadores de sobremesa son muy variados y hay muchos, pero los más utilizados son el Windows, el Mac y el Linux. Sistemas operativos móviles. Los sistemas operativos para móviles y tablets más utilizados son el Android y el iOS, aunque también están Windows Phone, BlackBerry OS, Firefox OS y Symbian. Sistemas operativos para PC. Unix. Este sistema operativo y sus clones permiten múltiples tareas y múltiples usuarios. Su sistema de archivos proporciona un método sencillo de organizar archivos y permite la protección de archivos. Al ser un sistema operativo muy robusto se adapta para el uso desde sistemas informáticos especializados como los mainframe hasta sistemas más simples como las PCs de uso doméstico. Sin embargo, las instrucciones del Unix no son intuitivas y es por ello que en este caso es donde se utilizan habitualmente los clones o derivaciones de este, como es el caso de Linux. Linux. Es el sistema preferido por muchos profesionales de la informática y de Internet. Como si de un 4x4 se tratase, ofrece potencia, estabilidad, seguridad contra virus y sirve para realizar cualquier trabajo. Los inconvenientes, al igual que un todoterreno, no es tan fácil de usar y se necesitan conocimientos técnicos para realizar algunas tareas. Aún así, sus últimas versiones son bastante más intuitivas, por lo que ha empezado a ser el preferido entre algunos usuarios domésticos y ofimáticos, uso del ordenador en ambientes de oficina. Linux es un sistema un tanto romántico, pues ha sido desarrollado voluntariamente por programadores de todo el mundo. De ahí que sea libre, libertad total para ver y modificar el código del sistema, es decir, permite ser personalizado y adaptado a las necesidades que el mercado va imponiendo, y gratuito. Existen gran variedad de distribuciones Linux entre las que podemos mencionar Debian, Fedora, Ubuntu, Zorin, Kali Linux, etc. Windows. Microsoft es el gigante informático que produce y comercializa Windows, el sistema operativo que es utilizado en más del 90% de los ordenadores personales de todo el mundo. Windows es el estándar más común en sistemas operativos, y cubre la mayoría de necesidades del usuario medio. Ya sea para escribir documentos, navegar por Internet, escuchar música, ver películas, retocar fotografías digitales o disfrutar de los últimos juegos. Windows es fácil de usar y configurar, sin necesidad de poseer conocimientos informáticos avanzados. Además, la gran mayoría de los programas que se comercializan disponen de una versión para Windows. Sin embargo, Windows
Tiene fama de ser inestable, ya que los bloqueos y cuelgues son frecuentes. Su seguridad también deja mucho que desear, pues existen multitud de virus que aprovechan fallos del sistema para infectar el PC. Por otro lado, también es cierto que es el sistema operativo que provee parches de seguridad con mayor prontitud que el resto. MacOS X, propiedad de Apple Macintosh. El MacOS es considerado por muchos expertos el sistema operativo más sencillo de utilizar, más innovador y de estética más cuidada. Es un sistema que siempre ha alardeado de que hasta un niño puede utilizarlo sin dificultades. El mouse tiene un solo botón para no confundir al usuario. Tener en cuenta que este sistema operativo únicamente funciona en los ordenadores que fabrica la misma compañía, Macintosh, y resultan costosos. MS2. Creado por Microsoft, es un sistema operativo de entorno totalmente texto, donde cada orden que se quiere dar al computador necesita que sea escrito. Alguna de estas órdenes cuenta con parámetros adicionales que permiten variar la ejecución del comando.
Las órdenes se dan por medio de un señalador, prompt, y un cursor de forma horizontal. Este sistema operativo de Microsoft aún se resiste a morir definitivamente, al menos en su modalidad de uso, ya que incluso Windows lo incluye a modo de consola o entorno para la ejecución de instrucciones u órdenes de modo directo. Sistemas operativos móviles. Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles, celulares o smartphones son muchos, pero hay dos que son los principales y que ocupan casi todo el mercado de la telefonía móvil: Android e iOS. Seguidos pero con mucha diferencia estarían Symbian, BlackBerry, Windows Phone o Mobile y Firefox OS. Android. Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android Incorporated, empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró y es usado por HTC, LG, Motorola, Samsung y BQ. Algunas de sus versiones son Banana Bread, Jelly Bean o KitKat. BIOS. Es el sistema operativo de la empresa Apple que utilizan los iPhone y el iPad. Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Incorporated originalmente desarrollado para el iPhone, iPhone OS, después se ha usado en dispositivos como el iPod Touch y el iPad. No permite la instalación de iOS en hardware de terceros. Symbian. Es propiedad de Nokia y es utilizado para sus teléfonos. Cualquier otra compañía tendrá que tener el permiso de Nokia antes de usar este sistema operativo. Fue uno de los primeros sistemas operativos móviles de alcance masivo. Windows Phone. Es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, es utilizado básicamente por los terminales o smartphones de gama alta de Nokia y de la misma Microsoft. BlackBerry OS. Desarrollado por RIM, Research in Motion, que también es la empresa fabricante de los BlackBerry. Lógicamente es el sistema operativo utilizado en los BlackBerry, desarrollando así su propio SO móvil. Firefox OS. De la Fundación Mozilla, responsable del navegador Firefox. Es un sistema operativo que intenta abrirse un hueco en el mercado y ya hay empresas como Gexpone y Alcatel que lo están utilizándolo.